sesión de clase. Hoy estamos abordando este problema de razones y proporciones. Dijimos que una razón era una fracción. Bien, era simplemente una fracción que tendrá algún significado en algún contexto determinado, ¿no? Como mostramos al inicio. Y dijimos que una proporción era una igualdad entre dos razones. Bien. Y ahorita, al final de la clase anterior, les mostré muchos ejemplos en los que podemos usar razones y proporciones para resolver problemas prácticos. Bien, bien. Pero para hacer eso tenemos que primero aprender a solucionar ecuaciones. Bien, son ecuaciones muy sencillas. Entonces supongamos que nosotros estamos al frente lo que le había escrito antes. Tenemos esta siguiente proporción. X sobre 3 es igual a un sexto. Bien. Entonces, esto es una ecuación. ¿Bien? Cuando ustedes vean una letra, el X generalmente, eso quiere decir que es una ecuación y que el X no lo conocemos. Tenemos que descubrir quién es él. ¿Ya? ¿Quién es X? ¿Ya? Nosotros solamente vamos a partir de que esta igualdad es válida. ¿Sí? O sea, X tiene que ser algún número tal que se satisfaga este igual. ¿Listo? Entonces, en el fondo estamos diciendo que estas dos razones son proporcionales. Entonces, nosotros ¿qué sabemos cuando son proporcionales las razones? Que si multiplico en cruz, X por 6, escribir aquí X por 6, X punto 6, eso tiene que ser igual a 3 por 1, ¿cierto? Entonces, de la igualdad entre esas dos razones, de esta proporción pasé a esta expresión de aquí. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Nosotros queremos despejar X. Bien. Entonces, este numerito 6 que está aquí multiplicando pasa a dividir al otro lado. Muy parecido a lo que hacíamos hace un momento, donde yo tenía una igualdad entre dos expresiones y sacábamos proporciones a partir de esa igualdad, ¿no? O sea, me refiero a este ejemplo. Yo tenía, fíjense ustedes, dada esta igualdad, 30 por 6, 90 por 2, se pueden formar 8 proporciones. ¿Cómo se forman esas proporciones? El 2 pasaba a dividir acá y el 6 al otro lado a dividir y formaba una. Y así hacía todas las combinaciones, ¿no? Entonces aquí hice este primer paso. X por 6 tiene que ser igual a 3 por 1, que es 3. Bien. Entonces de aquí, como este 6 está multiplicando, miren, mírenlo aquí, puedo pasar a dividir. Entonces me queda que X, aunque eso es una forma, yo creo que incorrecta de hablar. Bien. Lo que nosotros estamos haciendo en realidad, como nosotros tenemos una igualdad, lo que uno hace en un lado lo tiene que hacer en el otro. Una igualdad es como una balanza. Entonces si yo divido entre 6 aquí, tengo que dividir entre 6 acá también. Eso es lo que yo estoy haciendo en el fondo. Cuando ustedes estaban en el colegio y escuchaban eso de que, no, es que se está multiplicando, entonces pasa a dividir, este está multiplicando, este está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? En el fondo lo que uno está haciendo es eso. Es esto que escribí aquí. Yo tengo X por 6 igual a 3. Si yo divido entre 6 a los dos lados, 6 dividido 6 es 1. Y me queda que X es igual a 3 sobre 6. Acá. Bien. O sea que en este caso, lo que yo hice fue, usando el lenguaje del colegio, es que este 6 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que X es igual a 3 sobre 6. Bien. Entonces, en este momento acabé de resolver la ecuación, porque encontré quién era X, la resolví. ¿Eso qué quiere decir? Que yo coloco donde está X, 3 sobre 6, ¿sí? Sobre 3, eso es igual a un sexto. Bien. Resolví la ecuación.
Bueno, en este caso no dio muy bonito, ¿no? Pero el que está resuelta, está resuelta. ¿Podemos resolver otra? Sí. Hagamos otra. X sobre 5 igual a 125. Coloquemos por aquí a ver cómo nos va. Sobre 10. ¿Sí? Tenemos esa igualdad. Tenemos esa proporción. Y no conocemos X. Pero si estas dos fracciones son proporcionales, el primer paso, ¿cuál es? Ya sabemos, multiplicar en cruz. Este por este y este por este. Y eso nos da otra ecuación, donde ya no aparecen fracciones. Entonces nos queda X por 10. Es lo mismo que decir 10X. ¿Sí? Es lo mismo X por 10 que 10X. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativa. Es lo mismo decir 10 por 5 que 5 por 10. Aquí me queda 10X igual a 5 por 125. Bueno, no voy a colocar el por así porque lo confundo con la X, ¿no? No coloquemos un puntico. Si quieren, aquí en lugar de colocar 125, coloquemos 120. Listo, entonces sigo las 5 por 120. Ya. ¿Cuánto vale X? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me dice? Para despejar Despejar X. X. ¿Cómo? Despejar X. Sí, El 10 pasándolo a dividir. exacto. Entonces me va a quedar que X es igual a 5 por 120 dividido 10. ¿Cuánto da todo eso? Yo, por ejemplo, puedo cancelar este 0 con este, ¿no? Y me queda 5 por 12 sobre 1. 5 por 12 es 60. 60 sobre 1 es 60. Entonces, X es 60. ¿Ya? Encontramos X. Es decir, que si aquí donde está X coloco 60, se satisface esa proporción. Es decir, 60 sobre 5 es igual a 120 sobre 10. Bien. ¿Cuánto es 120 dividido 10? Cancele 0 aquí. Es 12. ¿Cuánto es 60 dividido 5? 12 también. Entonces, en este caso, tenemos una ecuación en la que aplicamos el hecho de que si esta proporción es válida, cuando multiplico en cruz sigue siendo válido, y podemos resolver la ecuación, es decir, encontrar el valor de X. Bien. Ahora, hicimos dos ejemplos donde X aparece acá arriba, en el numerador, ¿cierto? Podríamos hacerlo en un caso como el siguiente, miren. X, un caso bien distinto. Por ejemplo, 10 sobre 5 es igual a 6 sobre X. Esto es una ecuación. No sabemos quién es X. ¿Quién es X? ¿Cierto? Entonces, pero si esta proporción es válida, entonces tiene que ser que cuando multiplique en cruz 10 por X, tiene que ser igual a 6 por 5. ¿Sí o no? Pues 10 por X tiene que ser igual a 6 por 5, que es 30. ¿No? Y nuevamente para despejar X, este 10 está multiplicando, pasa a dividir. Me queda que X es igual a 30 sobre 10. Aquí puedo cancelar un 0 con un 0 acá y me queda que X es igual a 3. 3 sobre 1, 3. Bien. Entonces esa es la solución. Si yo coloco aquí 3, eso es lo que hace que se satisfaga esa proporción. Bien. ¿Todo el mundo está entendiendo cómo resolver ecuaciones sencillas? Sí, señor. O, bueno. Ok. Entonces ahorita vamos un poco más allá, ¿sí?
¿Cómo así? Pues vamos a intentar resolver problemitas. Entonces voy a compartirles aquí pantalla. Bueno, aquí hicieron una solución de algunas ecuaciones. Miren este tipo de preguntas, miren. Dadas las proporciones, calcule el valor de la incógnita. ¿Sí ven? Entonces, miren, aparece x sobre 4 igual a 15 sobre 6. Entonces, ¿quién sería el valor de x? Toca multiplicar en cruz, ¿no? 6 por x tiene que ser igual a 4 por 15. 10. 10, ¿cierto? 10. Y acá, 28. Bueno, pero todavía no nos interesan tantos esos. Nos interesan estos ejercicios, donde tenemos que aplicar regla de 3. ¿Sí? Pero antes de eso vamos a hacer una definición previa. Bueno, proporciones. Entonces nosotros hablamos de proporciones. Ahorita tenemos que hablar de los tipos de proporcionalidad que hay entre las variables. Bien. Entonces, supongamos, o sea, ya sabemos resolver un sistema de ecuaciones, sí. Ya eso lo sabemos. Entonces vamos a darle un poco más de estructura a esto. Hablemos de magnitudes. Yo tengo que hablar de una magnitud. ¿Sí? ¿Qué es una magnitud? Es una medida. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud. El peso. La cantidad de artículos. En fin, los kilómetros recorridos. Todo eso son magnitudes, ¿bien? Que tienen una medida. ¿Listo? El área. Todo eso. Entonces nosotros vamos a decir que digamos yo tengo la magnitud Y. Y representa, piensen en cualquier artículo. O piensen en A y en H. ¿Bien? Entonces nosotros podemos decir que la cantidad de artículos y las horas de trabajo para producirlos son proporcionales. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué son proporcionales? Porque entre más horas yo trabaje, más artículos produzco en la fábrica, ¿no? O si ustedes quieren, por ejemplo, la nota que ustedes obtengan en el parcial es proporcional a las horas de estudio. Porque son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes estudian más horas, entonces la nota sube, ¿cierto? Y si ustedes estudian menos horas, entonces la nota baja, ¿sí o no? O como los deportistas de alto rendimiento. Digamos, una marca en el tiempo, ustedes saben, ¿no? Que los atletas, por ejemplo, los que corren 100 metros planos, tienen una marca, ¿no? Creo que hay un récord de 9,5 segundos. Y están las horas de entrenamiento. Entonces, los atletas saben, los que les gusta el fútbol, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, un futbolista muy destacado, él entrena mucho. Entre más horas entrena, él sabe que hace un mejor partido, marca más goles, rinde más, corre más rápido. Lo mismo, si trabaja poco, si no entrena, pues su rendimiento disminuye, ¿no? Entonces, en estos casos,
tenemos una relación directamente proporcional entre estas dos magnitudes, la marca y las horas, o la nota y las horas. Bien. Hay casos en que las relaciones son inversamente proporcionales. Entonces, tenemos esos dos conceptos. Directamente proporcional. ¿Alguien sabe alguna magnitud que sean inversamente proporcionales? Un ejemplo de algo inversamente proporcional, ¿quién sabe? ¿Y un ejemplito? Dos magnitudes inversamente proporcionales. Por ejemplo, piensen en esto. Miren. Ustedes tienen un tanque lleno de agua hasta acá, hasta el borde. ¿Sí? Y abren un agujero por acá. Hay una llave. Por aquí empieza a salirse el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la altura del tanque a medida que pasa el tiempo? La altura del tanque a medida que pasa el tiempo. Entre más tiempo pasa, ¿qué pasa con la altura? ¿Aumenta o disminuye? Pero del tanque o del agua, profe. Del agua. La altura Ah, del pues nivel del agua. disminuye. Exacto. Entonces, miren, si el tiempo pasa, entre más pasa el tiempo, pues la altura disminuye. Todas estas magnitudes, tiempo y altura en este caso, son inversamente proporcionales. ¿Ya? Porque una sube y la otra baja. A eso le llama inversamente proporcional. Y los casos que hice aquí son directamente proporcional. Bien. Son conceptos que debemos tener en cuenta. Bien. Entonces, ¿qué pasa si dos magnitudes son directamente proporcionales? Quiere decir, por ejemplo, que, digamos, notas y horas. Entonces, quiere decir que la nota que uno tenga es igual a la cantidad de horas que trabaje por una constante, K. ¿Ya? Es decir, que la nota que uno tiene sobre las horas de trabajo es igual a alguna constante. Esto quiere decir que son directamente proporcionales. Por ejemplo, a ver, ¿cómo nos dan la definición aquí? Nos dicen así. Cuando el cociente entre dos magnitudes es constante, decimos que las magnitudes son directamente proporcionales. Bien. Un ejemplo de eso. Miren, si 1 kilogramo de naranjas cuesta 1.200, está bien barato, ¿no? Un ejemplo de cosas directamente proporcionales. 1 kilo de naranja cuesta 1.200. 1.200 pesos. Entonces, ¿cuánto cuesta 8 kilogramos? ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos dos magnitudes. Tenemos el peso de las naranjas y tenemos su valor, ¿no? ¿Estas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Directamente proporcionales. Son directamente proporcionales, exacto. ¿Por qué? Porque a medida que si usted compra más kilos de naranja, pues le sube el precio. O sea, si usted sube los kilogramos que se va a llevar para la casa, pues se sube el precio. Entonces son directamente proporcionales. Piensen siempre así, si subo una, el otro también tiene que subir. Sí, si suben, son directamente proporcionales. Entonces, en este caso, si 1 kilogramo cuesta 1.200, ¿cuánto cuestan 8 kilogramos? Entonces aquí aparece una incógnita, ¿no? El precio, el X, ¿cuánto será que cuestan? ¿Ya? Entonces aquí es donde va a aparecer resolver un sistemita de ecuaciones. Bien.
¿Cómo el sistemita de ecuaciones? Bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos que como son directamente proporcionales, 1 sobre 1200 siempre va a dar una constante. Y eso va a ser igual a 8 sobre X. Arriba estoy colocando kilogramos y abajo el precio. Bien. Entonces tengo esta relación. ¿De dónde saqué 1 sobre 1200? Porque yo sé que un kilogramo cuesta 1200. Entonces esto me está definiendo una razón. Un kilogramo, 1200. Una razón. Como ya son directamente proporcionales, entonces 8 kilogramos sobre X me da otra razón que es igual a la primera. ¿Ya? Y aquí me quedó este sistemita. Tengo que resolver. Despejar X de aquí. Entonces, bueno, esto es un caso sencillo, pero yo tengo que hacer así, miren. 1 por X es X. Y 1200 por 8. 1600. ¿Cuánto? Entonces, X es igual a 9600. Bien. Entonces, si un kilogramo de naranja me cuesta 1200, entonces 8 me cuestan 9600. Bien. Y ustedes yo creo que ya lo habían calculado de otra forma, ¿no? Pero en el fondo ahí hay una razón, una proporcionalidad directa. Entonces 8 cuesta 9600. Bien. Veamos un ejemplo un poco más interesante. Bueno, aquí en el fondo cuando uno dice que para resolver este tipo de problemas va a aplicar la regla de 3. ¿Han escuchado hablar de la regla de 3? Sí. La regla de 3, ¿cuándo la aplicamos? Cuando tenemos dos magnitudes que son directamente proporcionales, en este caso el kilogramo y el peso. A medida que subo los kilogramos aumenta el costo. Y tengo 3 datos. Miren, tengo 1 kilogramo, este precio, los que quiero llevar, y me falta encontrar X. Esto le llaman regla de 3 porque tengo 3 datos y me falta 1, el X. Bien, por eso le llaman regla de 3. Ahora, generalmente uno cómo plantea esta ecuación que yo escribí aquí. Yo la escribí usando razones y proporciones, ¿cierto? Pero lo que es típico que se hace cuando uno estudia regla de 3 es multiplicar en cruz, ¿no? Desde acá. O sea, yo primero que todo distingo quiénes son las magnitudes que están en juego. Hago como una especie de tablita aquí como esta. Y ya, para despejar X multiplico así. 1 por X, que es X, me tiene que dar 8 por 1200. Y inmediatamente tengo el valor de X, en este caso. Bien. Porque aquí no que me quedó fue un 1 multiplicando, no tengo que pasar nada a dividir. Ahí apliqué regla de 3. ¿Ya? Bueno, vamos a ver otros ejemplos más interesantes. Miren miren. Si el precio de 20 artículos es de 48.000, Profe, ¿cuánto es el precio de 107 artículos? Sí. profe, tengo una pregunta. ¿Cuál? Profe, para resolver esos ejercicios se puede usar la regla de 3 y lo de las proporciones. Sí, las ¿Cualquiera dos. de las dos queda bien? Sí. Exacto. Miren este ejemplito, miren. 20 artículos es muy parecido al anterior, solo que cambia el contexto y los precios. Si 20 artículos cuestan 48.000, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto cuestan 107 artículos? Entonces, en la columna del lado izquierdo estoy colocando los artículos, miren. Aquí en esta columna artículos y aquí en esta otra columna
precios. Entonces aquí en este caso no sé el precio de 107 artículos, pero sí sé que hay una relación directa entre la cantidad de artículos que lleve y el precio. Claro, ¿no? Entre más artículos, pues más cuesta. Entonces son directamente proporcionales estas dos magnitudes. Bien. Entonces aquí tengo que aplicar una regla de 3 de nuevo. ¿Cómo hago regla de 3? Multiplico este por este y este por este. Me encargo solo de los números. Entonces me da 20 por X es igual a 48.000 por, voy a colocar puntico, 107. ¿Cuánto es 48.000? Pues bueno, todavía no hagamos las cuentas. ¿Sí? Entonces, para saber quién es X, tengo que pasar este 20 que está multiplicando a dividir, ¿sí o no? Entonces, X va a ser, este 20 pasa a dividir. Voy a borrarlo de aquí. Entonces, X va a ser todo eso. Bien. 48.000 por 107, todo dividido 20. De hecho, aquí yo puedo cancelar un cerito con este. Y bueno, ¿cuánto da eso? ¿Alguien tiene calculadora ahí? Profe, da 5.136.000. 5.136.000. 5 millones. 256.800, 600. ¿600 qué? 256.800. Bueno, entonces al siguiente, ¿a cuántos? ¿256.800 o 5 millones y pillo? No, 5 millones no puede dar. Listo. Ese sería el precio. Bien. Y se aplicó una regla de 3. ¿Se está entendiendo esto o no? Mira aquí el valor. Regla de 3, ¿por qué? Porque tenemos 3 datos y nos falta el cuarto. Esto es regla de 3. Y usa razones y proporciones. Otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? Pues yo sé que la cantidad de artículos y el precio son proporcionales. Entonces, 20 sobre 48.000 es una razón que va a ser proporcional a 107 sobre X. Entonces aquí espejo X, pues me da. Listo. Profe, Sí, sí, pues la multiplicación de 107 por 48.000 sí da 5.136.000. sí, pero ahorita tiene que dividir eso entre 20. Sí, entre 20 y ya me dio 256.800. Eso, muy bien. Bueno, ¿se está entendiendo o no? Está muy enredado esto. Acá no recibe comida, su papá ahorita llega del trabajo y vuelve y se va. Él no ¿Sí está se va entendiéndose o no? quedando. Pues los tengo colmados de la paciencia. Sí, profe, sí, pues sí estoy entendiendo. Ya. Entonces vamos a hacer ahorita, a ver, ¿qué otro ejemplo? Miremos a ver. Mm. Hagamos uno en la que la relación entre las magnitudes sea inversamente proporcional, ¿sí? Entonces aquí hay que tener cuidado cuando son inversamente proporcionales porque ya no se multiplica en cruz. Mejor dicho, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes les digan directamente proporcional, piensen en que van a tener 3 datos, tienen que multiplicar en cruz. Bien. Y cuando les dicen inversamente proporcional, es decir, mientras que una variable sube, la otra baja, entonces ustedes organizan sus datos, sus 4 datos, ¿cierto? Pues ya no multiplican en cruz, sino que multiplica derecho.
Este por este tiene que ser igual a este por este. ¿Ya? Porque son inversamente proporcionales. Bien, esa es la diferencia. Entonces, en definitiva, directamente proporcionales en cruz, inversamente proporcionales en línea. Veamos un ejemplo para que eso quede claro. Bien, pensemos en las siguientes dos magnitudes. Pensemos en el problema de grifo, de la llave que está abierta y que se va botando el agua, ¿no? Miren un problema que en apariencia es como complicado, parece que uno tiene que saber física, ¿cierto? Y a la final resulta que no es complicado. Entonces, un grifo que echa agua a razón de 20 litros por minuto tarda 6 horas en llenar un tanque. Entonces vamos sacando la información y la vamos organizando. Bien. Dice 20 litros, colocar aquí la L, sobre minuto. Este es el caudal, la cantidad de agua que expulsa esa manguera. Bien. Y llena un tanque. El tanque no cambia, el tanque mismo en 6 horas. Entonces voy colocando los datos aquí. Listo. Ahora, ¿qué ocurre? Nos dicen aquí que al día siguiente llena el mismo tanque, ¿no? Pero en 5 horas. ¿Cuál es el caudal del grifo el segundo día? ¿No? Entonces, al otro día, aquí ya no tenemos 5 horas aquí, se demoró llenándolo. Y nosotros necesitamos saber, pues, quién es X, quién es el caudal que está medido en litros por minuto. O sea, seguramente el otro día hubo mejor agua. El nacimiento de agua dio más agua, llovió esa noche y aumentó el caudal. ¿Listo? Entonces, lo primero es observar que las variables son inversamente proporcionales. Bien, ¿por qué? Porque es claro que si el caudal de agua es mayor, no es lo mismo llenar un tanque con una manguerita que tiene una boca así de este tamañito, ¿cierto? Que sale agua así, por aquí. Digamos que es un caudal de 20, que llenar un tanque con una manguera, un tubo un tubo más grande, tiene todo este caudal, ¿no? Esto llena un tanque mucho más rápido. Mire la cantidad de agua que sale aquí. Entonces, ¿qué estamos notando? Que si el caudal es mayor, pues el tiempo disminuye, ¿cierto? O sea, tenemos una relación inversamente proporcional. Caudal de agua sube, entonces el tiempo en que se llenan los tanques, en particular en este caso un solo tanque, disminuye, ¿sí? Entonces, en estas condiciones ya podemos decir estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Bien, ¿claro hasta ahí todos? Son inversamente proporcionales. ¿Clarísimos o no? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando uno tiene magnitudes que son inversamente proporcionales, quiere decir eso, que la multiplicación entre el caudal y el tiempo siempre es una constante. Caudal por tiempo me va a dar igual a una constante. Eso es lo que quiere decir inversamente, sí, inversamente proporcional. En este caso, 20 por 6 me tiene que dar igual a 5 por X. Lo que les decía antes, multiplico derecho. Entonces, aquí obtengo la ecuación, mire. 20 por 6 es igual 120. a 5, eso, a 5 por X. ¿Sí? Y aquí, 20 por 6, 120, exacto. Entonces ya usé los datos, voy a borrar aquí. Y ya me quedó la ecuacióncita, miren. 20 por 6 es 120. Es igual a 5 por X. Tengo que hacer ahí, para despejar X. Pasar el 5 a dividir, ¿cierto? Entonces, 120 dividido 5 es igual a X. Bien. 120 dividido 5, ¿cuánto es? 24.
Entonces, X igual a 24. Entonces, fíjense, efectivamente, aumentó el caudal, ¿ya? Si antes entraba 20 litros en un minuto, al otro día, cuando el tanque se llenó en 5 horas, empezó a entrar al tanque 24 litros en un minuto, ¿no? 4 litros más por minuto al día siguiente. Bien. Entonces, ahí se usó una proporcionalidad inversa. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo les voy a, como el parcial va a ir hasta este tema, hasta regla de 3. Profe, Sí. profe, una preguntita. Cuando nos den estos ejercicios, ahí en el enunciado va especificado si es inversamente proporcional o no va especificado. Entonces, ¿cómo hace uno para reconocer que es inversamente o Muy bien. proporcional? Entonces, como no va especificado, usted empieza a hacer este ejercicio mental. Mire, si por ejemplo, considere este ejemplo 1, 20 artículos cuestan 48.000. ¿Cuánto cuestan 107 artículos? Entonces usted dice, bueno, si yo compro más artículos, pues sube el precio. Sube artículos, sube el precio. Conclusión, directamente proporcional. En el caso anterior, usted hace el análisis. Usted dice, si entra más agua al tanque, disminuye el tiempo en que se va a llenar. Son inversamente proporcionales. Entonces, ustedes tienen que analizar el contexto del ejercicio. Bien, para usted saber. Uno en la pregunta puede plantear, o sea, yo puedo plantear la pregunta así. Está en el texto, tal variable, etcétera, 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 ¿no? Doy los datos. Entonces, en el ítem A, yo le puedo preguntar a usted, para que usted caiga en cuenta. ¿Las magnitudes son inversamente proporcionales o directamente proporcionales? Y para que usted caiga en cuenta, ¿son inversamente proporcionales o directamente? Entonces usted ahí ya hace el análisis y gana punticos además. Pregunta B, encuentre el valor que me hayan pedido aquí, ¿no? Entonces, su pregunta es muy apropiada y la respuesta sencilla es que ustedes tienen que analizar, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahorita que terminemos clase, yo les voy a enviar, no ahorita inmediatamente a las 11:30, sino que en el transcurso del día les voy a enviar una serie de ejercicios. Bien, voy a escribir unas notas, voy a sentar a escribirlas para que ustedes practiquen esto que estudiamos hoy y se preparen para el examen, la última parte. Bien, de forma individual cada uno practica esas notas, y hace los ejercicios, etcétera, para que sigan practicando. Nosotros vamos a evaluar hasta regla de 3 simple. Hay una regla de 3 compuesta, pero esa no la vamos a ver. Creo que hay mucho tema para hoy. Toda esta regla de 3 simple. Bien. Y eso es. ¿Preguntas? Entonces, yo les voy a mandar ese taller y si es necesario les abro un espacio para asesoría, unos 30 minuticos, para los que me tengan preguntas sobre esa parte de proporcionalidad. Entonces terminemos por aquí y yo les quedo viendo unos minuticos para revisar como asesoría, ¿listo? En otro horario, yo les diré por el grupo. Bien. Listo, profe.